Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de Nación. Bienvenidas y bienvenidos a este grupo de charlas de metrología en nuestro seminario sobre efecto Hall cuántico. Para nosotros es un gusto como Universidad Nacional y todas las entidades aliadas del proyecto de regalías en tecnologías cuánticas y los centros de excelencia de la Universidad Nacional, en particular el de metrología cuántica e inteligencia artificial y computación cuántica, darle la bienvenida a esta sesión o a este grupo de sesiones que tienen que ver con aspectos metrológicos. Para nosotros es un gusto tenerlas y tenerlos acá. El día de hoy vamos a tener un seminario en conexión con el Instituto Nacional de Metrología de nuestro país y para esto tenemos la presentación del profesor William Javier Herrera. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos nuevamente en este seminario de efecto Hall cuántico y entramos a la tercera parte, que son los aspectos metrológicos, como lo mencionó el profesor Herbert. El día de hoy nos acompaña el físico Nelson Bamón. Él es egresado de física de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un magíster en matemáticas aplicadas de la misma universidad, ya hace 10 años está en el Instituto Nacional de Metrología, es líder del grupo de investigación en metrología científica e industrial del Instituto Nacional de Metrología, adscrita a la subdirección de física. Entonces es un gusto tenerlos a ellos en este seminario, en general, todo el personal del Instituto Nacional de Metrología. Y hoy pues vamos a tener la primera parte sobre metrología de magnitudes eléctricas, pues muy asociadas a esta parte del efecto Hall cuántico y aspectos pues que queremos impactar allí desde las tecnologías cuánticas. Bienvenido, Nelson, y qué bueno verte por acá. Muchas gracias, profe, por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes participando en este seminario en el marco de nuestro proyecto conjunto. Adelante, Nelson. Gracias. Bueno, bienvenidos. Esta charla se va a centrar en hacer una introducción, una contextualización a lo que es la metrología, el Instituto Nacional de Metrología en Colombia y un panorama general de la metrología, su importancia, y alcanzamos a presentar un poco lo que es la parte de magnitudes eléctricas. Sin embargo, ya más en profundidad, uno de mis colegas lo explicará en una sesión posterior donde ya veremos mucho más la parte técnica y especialmente pues lo que se hace en el laboratorio acá en el Instituto Nacional de Metrología. Quería dar como un contexto del proyecto en el que nos encontramos. Creo que muchos asistentes lo saben, pero si no es el caso, recordar que estamos en este proyecto ampliación del uso de la mecánica cuántica desde el punto de vista experimental y su relación con la teoría, generando desarrollos en tecnologías cuánticas útiles para metrología y computación cuántica a nivel nacional y liderado por el profesor Herbert, que acaba de hacer pues, la amable presentación de nuestra sesión. Es importante mencionarlo porque el instituto ha participado en la alianza de este proyecto, que es un proyecto ganador de una convocatoria del Sistema General de Regalías, la convocatoria 28 de 2022. Acá tenemos un poco los aliados, un saludo pues a los miembros, a los participantes de los diferentes aliados, Universidad de los Andes, Javeriana, del Quindío,
Maloca, y pues está entonces el instituto como aliado en este proyecto. Quería mencionarles un poco acerca del instituto. El instituto se encuentra ubicado muy cerca de la Universidad Nacional Sede de Bogotá, por la carrera 50 con 44. Se encuentra un poco como metido dentro de un callejón, por eso no es tan visible por las avenidas principales. Y el instituto es creado en el 2011, aunque tiene una historia de la metrología en Colombia mucho más larga. Mediante el decreto 4175 se crea el instituto, y pues nuestra misión es coordinar en Colombia la metrología científica e industrial, y el instituto en este momento ha sido o lleva ya un reconocimiento de varios años como centro de investigación dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Hablemos un poco sobre la metrología, un poco qué es la metrología, hacemos una introducción, damos un poco de contexto. En metrología pues existe una gran literatura, pero podemos hablar de tres documentos clave que nos pueden ubicar y que nos pueden, digamos, dar todo el contexto básico de la metrología. El primero de estos es la Guía para la Estimación de Incertidumbre, que le llamamos, en el ámbito de la metrología le llamamos la GUM, un documento pues de claro éxito a nivel mundial, porque es el referente para estimación de la incertidumbre, aunque siempre habrá alguna limitación y por lo tanto algunos otros modelos, algunas otras aproximaciones, pero esta es una base, digamos, muy importante. Tenemos el Vocabulario Internacional de Metrología. Este documento es muy importante, no es un simple diccionario donde haya una referencia a unos conceptos, sino que verdaderamente es un sistema estructurado, articulado, conceptual, un sistema de conceptos, y pues es muy importante también. Y finalmente el documento, a veces se le llama el brochure, el folleto, el documento del Sistema Internacional de Unidades. Este documento y el sistema en sí mismo fue redefinido o fue revisado en 2018 y tiene unos cambios muy importantes. De 2018 a 2019 fue la transición, y esto nos presenta un paradigma, un cambio de paradigma muy importante en términos del Sistema Internacional de Unidades. La metrología en el propio BIN está definida como una ciencia, la ciencia de las mediciones. Teniendo en cuenta nuestro público, que muy seguramente en buena medida es de la parte física, físicos seguramente, estudiantes, es interesante presentar esta diapositiva en la cual hay una relación entre los premios Nobel de Física y la metrología, y de alguna manera esto nos refuerza pues este concepto de que la metrología es una ciencia. Aquí tenemos una serie de premios Nobel, entre ellos quisiera resaltar el efecto Josephson y el efecto Hall cuántico. Justamente el efecto Hall es el que da pues nombre a nuestro seminario, y estos dos efectos son clave en el establecimiento de los patrones de referencia para unidades del sistema internacional. En el caso del efecto Josephson, es el que permite materializar el patrón de tensión, o diríamos de voltaje, se tiende a referenciar más así, ¿no? Voltaje o tensión. Y en el caso del efecto Hall cuántico, el patrón de resistencia, que justamente es una parte de lo que se quiere en este proyecto, ¿no? Una de las líneas es poder materializar patrones de resistencia, o por lo menos materializar ciertas aplicaciones del efecto Hall cuántico. Vemos otra serie de premios Nobel. En particular, noten que en 2005 aparece el tema de coherencia óptica, que tiene mucho que ver con el peine de frecuencias, que es
otro frente que pretende este proyecto y justamente materializarlo acá en el Instituto Nacional de Metrología. Asimismo hay otros, podríamos detenernos bastante, el tema de los relojes atómicos. En el Instituto Nacional de Metrología tenemos algunos relojes atómicos de cesio, que son los patrones nacionales de tiempo y frecuencia, y una de las funciones es justamente emitir la hora legal para Colombia. Hay otros más acá, por ahora solo quisiera destacar que allí aparecen algunos del BIPM, aparecen algunos del NIS, del PTR. ¿Esto a qué se refiere? El BIPM es la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, el NIS, el National Institute of Standards and Technology, es el Instituto de Metrología de Estados Unidos, que como pueden ver, pues justamente lo que estamos mostrando es que ha ganado varios premios Nobel de Física. Y está el PTR, que es el nombre antiguo, actualmente se llama el PTB de Alemania, Instituto de Metrología de Alemania, ¿no? Bueno, de pronto ya que lo acabo de recordar, sabemos que históricamente en física hay un momento coyuntural y es allí cuando aparece la ley de radiación de cuerpo negro, la ley de Planck, que presenta pues un cambio histórico, ¿no? Para la física, para la humanidad, y que va evolucionando luego hacia la teoría de la relatividad y hacia la física cuántica. En el PTB de Alemania se tomaron las mediciones que le permitieron a Planck posteriormente pues desarrollar su teoría. Bien, aquí pues un poco mostrarles, este es el micrositio del NIS, el micrositio de los premios Nobel, Instituto de Metrología de los Estados Unidos. Bueno, vamos a barrer un poco de historia, estamos las medidas antropométricas, algunas materializaciones, algunos patrones, el codo de los Nippur. Podemos decir que la metrología tiene un origen en Mesopotamia. Acá tenemos otro codo muy antiguo, otro patrón. Un poco de historia. Nosotros tenemos una variedad de diapositivas para el tema histórico. Yo quise aquí colocar solamente 3 para resaltar algunas cosas. Noten que en 1670 la primera propuesta para el metro tenía que ver con una fracción de la circunferencia de la Tierra. Estaba dividida en 10.000 partes y esa fue la primera propuesta para el metro. Es decir, el primer patrón de alguna manera era el propio planeta Tierra. Igual que para el tiempo, el segundo se define inicialmente en términos del tiempo de rotación de la Tierra. Realmente el planeta Tierra tiene sus problemas, ¿no? Como patrón, ¿no? Para definir un valor realmente estable en el tiempo. Algunos hitos históricos. Entonces, en 1875 se firma la Convención del Metro, que es un tratado diplomático muy importante donde los países firmantes acuerdan unificar, digamos, las medidas, el sistema de medidas y demás, el sistema de unidades. Colombia hubiera podido ser firmante de esta convención. En 1853 había adoptado el sistema métrico decimal, pero por diferentes razones no se hizo. El sistema MKS, posiblemente algunos lo recuerdan, ¿no? Metro, kilogramo, segundo, y cómo desde el sistema MKS ya se deriva un gran espectro de unidades desde el punto de vista de la mecánica, ¿no? Luego en el 46 se vincula el ampere y en el 60 ya aparece por primera vez lo que se llama el SI. En el 71 se incluye el mol y entonces ya toma la forma actual con las 7 unidades. En el 90 aparece lo que podríamos llamar, y aquí vale la pena detenernos para fines de nuestro seminario, aparece algo que podríamos llamarle una especie de ruptura, de cisma
una cuestión que es la siguiente. Entonces, en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad eléctrica es el ampere. Entonces, hasta antes de 1990, ¿cómo se materializaba el ampere? Se materializaba mediante lo que se llama la balanza de corriente. En el 90, dados estos premios Nobel, se materializa entonces el volt en términos del efecto Josephson y el ohm en términos del efecto Hall cuántico, y alcanzan unos niveles de exactitud muy superiores, digamos unas incertidumbres más pequeñas. Entonces, en la práctica, el ampere se empieza a derivar del volt y del ohm. Entonces, ustedes recordarán la ley de Ohm, B igual a I por R. Si tú despejas, pues tienes la corriente, y entonces puedes materializar el ampere a través del efecto Josephson y el efecto Hall cuántico. Sin embargo, esto generaría una cierta discusión, ¿no? Porque recordemos, si tenemos unas unidades básicas en el sistema internacional, pues las demás van a ser unidades derivadas. Entonces, por ejemplo, no sé, velocidad está en metros por segundo, es una unidad derivada. El newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, es una unidad derivada. Entonces, aquí hay algo extraño, porque si el ampere lo estás materializando en términos del volt y en términos del ohm, pues sería una unidad derivada, ¿no? Pero realmente es una unidad básica en el sistema internacional. Esto nos daría para una discusión más larga, pero por ahora simplemente contarles que la metrología y el establecimiento de las unidades a nivel internacional para todas las aplicaciones, para toda la ciencia, no obedecen solamente a temas científicos, sino también hay unos temas pragmáticos, unos temas, llamémoslos así, operativos, de forma tal que el ampere se ha mantenido como unidad dentro del Sistema Internacional de Unidades. No ha sido reemplazada, no sé, por ejemplo, por el volt o por el ohm. Bueno, un poco los institutos en el mundo. En el 42 se crea el Instituto de Rusia. Mendeleev, primer director, no sé si a alguno le suene familiar, el creador de la tabla periódica. El PTB de Alemania en 1887, un gran, claro líder a nivel mundial de la metrología, y en Colombia pues debemos mucho a la cooperación alemana, toda la evolución de la metrología. En el 900 el NPL de Inglaterra, 1901 el NIS, que ya lo mencioné, varios premios Nobel de Física. El NRC de Canadá. En el 57 está el INTI de Argentina. Este primer instituto podemos decir que se ha caracterizado, es el primero para Latinoamérica, y se ha caracterizado por un desarrollo importante de sus propios patrones. En 1973 Inmetro de Brasil se caracteriza un poco por una economía muy fuerte, de manera que pueden adquirir patrones, pueden adquirir mucha tecnología. En el 89 el CEM de España, este centro pues le debemos, entre otras cosas, la generación de una gran literatura en español en metrología, y también en el marco de nuestro proyecto hay algunos contactos para fines de cooperación. En el 92 se crea el CENAM de México, como pueden ver es menos antiguo que los otros, pero el CENAM desarrolla muy rápido debido a la cooperación con Estados Unidos. Finalmente, en el 2012, el INM de Colombia realmente se crea como instituto, pero la metrología viene de mucho tiempo atrás como una dependencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ya les había contado, el 8 de junio del 53, Colombia adopta el sistema métrico decimal. Algunos antecedentes de la metrología, insistir, al comienzo fue una dependencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Cuando se crea el instituto, se escinde de la superintendencia
y nace el Instituto Nacional de Metrología. En el 97 se inaugura el edificio. Estos laboratorios de metrología tienen algunas características especiales, por ejemplo, el laboratorio de masa tiene algunas bases independientes para minimizar vibraciones. Los laboratorios no tienen ventanas, las paredes tienen unas ciertas capas para fines de aislamiento térmico, en fin. Es un edificio creado especialmente para fines de ser laboratorio de metrología. Y bueno, finalmente Colombia viene a firmar la Convención del Metro más de un siglo después, en el 2012, e inicia sus actividades el instituto en el 2012. Un poco de la metrología a nivel mundial. Acá vemos el esquema. No sé si algunos de los oyentes han escuchado de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. El BIPM es como lo que más se escucha por quienes están un poco en el ámbito de la metrología. Entonces a veces se tiende a asociar la Oficina Internacional de Pesas y Medidas como la máxima autoridad en metrología, pero no es el caso. La máxima autoridad, lo vemos allí arriba, es la Conferencia General de Pesas y Medidas. Es allí donde se toman las decisiones, allí es donde se dice, bueno, se establece el sistema internacional de unidades, se establecen los cambios. Luego viene el Comité Internacional de Pesas y Medidas, que es una instancia más técnica, asesora técnicamente a la CGPM, y está conformada por unos comités consultivos. Estos son los comités consultivos, son comités especializados. Entonces, electricidad y magnetismo, fotometría y radiometría. Noten que en el séptimo tenemos un comité consultivo de unidades, donde se ha decidido, bueno, qué es un metro, qué es un kilogramo, en fin. Organizaciones regionales de metrología en el mundo para fines de cooperación. Se ha subdividido, digamos, la metrología en el mundo en estas regiones. Nosotros estamos en el SIM, Sistema Interamericano de Metrología. Aquí vemos un poco los logos. Y acá tenemos alguna subdivisión del SIM. Nosotros estamos en ANDIMET. A nivel del Sistema Interamericano de Metrología tenemos también unos grupos de trabajo, unos Metrology Working Groups parecidos a los comités consultivos, solo que los primeros son de tipo internacional, o de tipo mundial, digamos, y estos ya son a nivel del SIM. También tienen la finalidad de cooperación entre los institutos, cooperación técnica, estancias y demás. Hay un tema que es el de las comparaciones. También tiene cierta correlación con el tema de trazabilidad metrológica, que ya lo vamos a explicar. Supongamos que tú tomas una medición, un laboratorio toma una medición. ¿Cómo sabes que otro laboratorio que tome medición, una medición similar o igual, digamos, de ese mismo dispositivo o similar, va a ser compatible o va a ser comparable? Estos son dos conceptos que están en el vocabulario internacional de metrología: cuánto una medición es comparable, cuándo es compatible. Y entonces a nivel mundial se hacen comparaciones. La comparación, la manera más fácil de explicarla es que tienes un patrón viajero y ese patrón viajero es medido por varios institutos y luego se comparan los resultados. De esta manera se puede estandarizar y se puede mirar si hay una compatibilidad de las mediciones. Supón que se hiciera una comparación a nivel mundial. Por ejemplo, en términos del efecto Josephson, no todos los institutos del mundo pueden participar en una comparación como esa, entonces hay otras comparaciones regionales donde, apoyados en institutos que hayan estado en la comparación internacional, se hacen estas RMO Key Comparisons, o sea, Regional Metrology
Organizations, o sea, unas comparaciones más locales. Por ejemplo, si la comparación a nivel internacional fue con el efecto Josephson, una más local podría ser con un diodo Zener, por ejemplo, un patrón de tensión. Bueno, muy bien. Ya habíamos definido la metrología, un poco los campos de la metrología. La metrología tiene 3 campos, ¿no? Entonces, el primero, la metrología científica, es allí donde se establecen los patrones del más alto nivel. Como anécdota interesante, ya lo había mencionado un poquito, se dice que Lord Kelvin había hecho esta afirmación. Ahora la física no tiene nada nuevo que descubrir, todo lo que resta es hacer mediciones más y más precisas, o bueno, tal vez debiéramos decir más exactas. Sin embargo, en ese momento estaba todavía abierto el tema del cuerpo negro, es decir, como que hay un momento en la historia en que la física newtoniana había avanzado tanto que se pensaba que lo podía describir y resolver absolutamente todo, pero vienen estas mediciones tomadas en el PTB, luego viene un poco la ley de Planck y luego pues ya sabemos toda esta revolución. Este proyecto se da en el marco de lo que se llama la segunda revolución cuántica, ¿no? Entonces la primera revolución cuántica viene acá un poco después con todo el desarrollo, bueno, de la física cuántica. Luego tenemos la metrología industrial, que tiene que ver un poco ya más a un nivel, diríamos, más de combate de los instrumentos, más del día a día en las organizaciones, como es el aseguramiento metrológico y demás. Y está la metrología legal. En Colombia, por la forma como se estableció, la metrología legal no está a cargo del Instituto Nacional de Metrología, sino que está a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, o sea, el instituto solo maneja la metrología científica e industrial. Bueno, vamos a hablar un poco lo que es la infraestructura nacional de la calidad. Aquí me gustaría mostrarles un video introductorio, es el que, no, perdón, no, todavía no. Mejor lo dejamos para más adelante. Entonces, hay algo que se llama la infraestructura de la calidad o una infraestructura nacional de la calidad. Es algo que es un poco invisible para el usuario, pero que es fundamental y que de alguna manera el instituto tiene esta característica de que nos puede permitir que los desarrollos científicos al final van a tener un impacto social, un impacto en el bienestar de la población, un impacto en la calidad de vida. Una infraestructura de la calidad en principio tiene 3 pilares, que son la normalización, la metrología y la evaluación de la conformidad. Dentro de la evaluación de la conformidad hay actividades como la acreditación, como la certificación y otras. Y en ese orden de ideas habrá unas instituciones que son como las llamadas a ser líderes en Colombia en la infraestructura nacional de la calidad. Por el lado de la metrología tendríamos el Instituto Nacional de Metrología y la Superintendencia de Industria y Comercio. Por el lado de la normalización estará el ICONTEC. Por el lado de la evaluación de la conformidad estará el ONAC, Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Y en Colombia esta infraestructura se llama el SICAL, Subsistema Nacional de la Calidad. Aquí están los objetivos. Y aquí hay un diagrama un poco más complejo que nos muestra otros actores. Vemos cómo los ministerios son los que emiten los reglamentos técnicos, o hay también otros reguladores, hay otros organismos que cumplen funciones de inspección, vigilancia y control. Por aquí también encontramos un rol importante en el BIPM y en los laboratorios. En fin, vamos a pasar ahora un poco a algunos conceptos del vocabulario internacional de metrología.
Ya les decía que el vocabulario es importante porque me genera, es un sistema conceptual, ¿no? Y me da la base para que la metrología sea una ciencia en Colombia. Entonces, el concepto de magnitud es una propiedad, un fenómeno que se puede medir o se puede expresar cuantitativamente. El concepto de medición es un proceso de obtener experimentalmente uno o varios valores que se atribuyen a una magnitud. El mensurando es aquella magnitud que se desea medir. Un mensurando puede ser tan complejo como lo quieras definir. Puede ser, por ejemplo, longitud de una barra metálica, pero tú puedes decir longitud de una barra metálica a 20 grados Celsius o a 45% de humedad relativa. Es decir, el mensurando puede ser tan simple o tan complejo como lo quieras definir, y eso va muy relacionado con el uso previsto, con lo que se está buscando y además con la exactitud deseada. Bueno, una indicación es un valor proporcionado por un instrumento. Aquí miremos, por ejemplo, es este ejemplo. Uno diría, bueno, ahí ya tenemos un resultado de medida, digamos, en un multímetro 26.05 ohm. Entonces la respuesta es no. Aquí todavía no tenemos un resultado de medida, sino que esto es tan solo una indicación. El resultado de medida nos implica tener una información más amplia, una información más rica. Lo mínimo que uno tendría que tener en un resultado de medida es la incertidumbre. Por eso acá pues aparece un primer ejemplo. Y te paso, pues está la definición de incertidumbre, muy importante en metrología, y digamos muy importante que en los sistemas de medición, pues en la medida que se quiere mejorar la exactitud, pues la incertidumbre es un parámetro muy relevante. El intervalo de cobertura es aquel intervalo que me genera la incertidumbre, por ejemplo, de 13.4 a 13.6, y la probabilidad de cobertura tiene que ver con lo siguiente: ¿qué tanto me puedes garantizar ese intervalo de cobertura? ¿Cómo puedes decir que realmente los valores medidos, todas las indicaciones van a estar allí en ese intervalo? Pues generalmente no lo puedes asegurar al 100%, entonces hay toda una metodología basada en la estadística para establecer con qué probabilidad los resultados de medición o el resultado de medición va a estar en ese intervalo. Y de allí sale el concepto de probabilidad de cobertura. El concepto de calibración, este concepto tiende a confundirse con el concepto de ajuste. Es incorrecto decir que un instrumento esté calibrado o que está mal calibrado o que hay que calibrarlo. No es correcto. Y la calibración realmente no es ajustar un instrumento. Cuando tú a un instrumento le haces algo, metes la mano por allá en alguna perilla, en algún lado, para llevarlo a una medición deseada, lo que estás haciendo es un ajuste. Bien, entonces la calibración viene siendo una comparación que tú haces entre un instrumento bajo calibración y un patrón. Bueno, pues de acuerdo a la definición que está allí descrita, incluso tiene 2 etapas. Por ahora no me voy a detener mucho más, pero imaginemos que la calibración es un diagnóstico que tú haces de cómo está un instrumento, y como fruto de ese diagnóstico, pues ese instrumento va a tener un error y va a tener una incertidumbre que las obtienes apoyándote en esa comparación con un instrumento o con un dispositivo o con un sistema patrón. Entonces la calibración es como un diagnóstico que haces de ese instrumento. Entonces la definición de patrón, la definición de error, pues es una diferencia entre un valor medido y un valor de referencia. Y bueno, pues entonces a veces se establece un error máximo permitido para poder garantizar una confianza en las mediciones.
Y la incertidumbre objetivo se parece un poco al concepto de error máximo permitido, solo que la incertidumbre objetivo es para la incertidumbre, o sea, sería algo así como una incertidumbre máxima permitida, que es la incertidumbre serían esas barritas que están allí en ese punto café. Esa es la barra de incertidumbre. Entonces podrías también establecer una incertidumbre objetiva. Bueno, este concepto es muy importante y tiene una vinculación con nuestro proyecto. El concepto de trazabilidad metrológica. Acá vale la pena detenernos un poco. Ahorita más adelante les voy a mostrar las cartas de trazabilidad para la magnitud objeto de este proyecto, ¿no? O de esta línea del proyecto, que es resistencia, ¿no? La materialización de resistencia mediante el efecto Hall cuántico. Sin embargo, quise poner primero otro ejemplo un poquito más, como más pedagógico, como más intuitivo. Entonces, supongamos que tú tienes un pie de rey. Ese pie de rey, pues no sabes, su resultado de medición es importante, su indicación es importante. Entonces, quieres tener un aseguramiento metrológico, decides que es bueno hacer la calibración, entonces lo llevas a un laboratorio de calibración y allí la calibración se hace contra un bloque patrón, que son unos bloques con unas características muy especiales, un acabado espejo, en fin, y lo haces, por ejemplo, contra un bloque tipo 0, y eso se hace en un laboratorio de calibración. Por ejemplo, un laboratorio en Colombia, los hay varios acreditados. A lo mejor en ese laboratorio también se preguntan, bueno, este bloque cómo estará, se habrá deteriorado con el tiempo, qué tal que se le haya dado un golpe, hay que mirar cómo está. Entonces se lleva a ser calibrado. Por ejemplo, de pronto este laboratorio no tiene la capacidad, entonces lo trae al Instituto Nacional de Metrología, donde ese bloque patrón tipo 0 se compara con un bloque patrón tipo K de mejores características metrológicas mediante un comparador de bloques. O sea, el Instituto Nacional de Metrología puede calibrar ese bloque tipo 0 mediante sus patrones tipo K. Pero después el instituto también dice, bueno, ¿y mi patrón cómo estará, no? ¿Qué tal que haya tenido cambios en el tiempo? Que entre otras cosas en metrología eso se le llama la deriva. Entonces lo enviamos a calibrar, por ejemplo, al CENAN, y en el CENAN se calibra mediante un sistema. Este sistema se parece un poco al peine de frecuencias, pero no es lo mismo. Se calibra mediante un láser estabilizado, puede ser generalmente mediante alguna molécula, generalmente el yodo. Entonces hay un sistema para calibrar estos bloques patrón en el CENAN mediante métodos interferométricos. Entre otras cosas, acá en el instituto estamos también con un proyecto para poder hacer ese tipo de calibración por vías interferométricas. Y finalmente, ese sistema interferométrico, ¿cómo se calibra? También con otro sistema de tipo interferométrico, pero que tiene unas mejores características. También un sistema láser estabilizado, pero donde ya se realiza físicamente la definición o se materializa el metro se materializa con unas características de una alta exactitud, una baja incertidumbre. Y ese procedimiento de comparar estos dos sistemas láser se conoce como un batimiento, aunque a mí no me gusta mucho esa palabra, es como un americanismo, pero así es como pues ya se conoce mucho en la habla hispana, un batido de frecuencias es como se le llama. Todo esto porque es importante, fíjense lo interesante de la metrología, cómo va desde los niveles más básicos de exactitud hasta las más altas exactitudes. Y al final
de alguna manera comparaste el resultado de medición del pie de rey. ¿Contra qué lo comparaste? Pues contra la materialización del metro. Y eso es lo que te permite tener un aseguramiento de la calidad de las mediciones y una calidad, digamos, pues de toda la industria, en todos los niveles, en todos los sectores económicos, y por eso es muy importante para un instituto de metrología la diseminación de la trazabilidad. Podríamos seguir discutiendo cosas, o sea, nota que esos paréntesis que hay allí son las incertidumbres asociadas, entonces son más bajas entre más abajo estás en la cadena de trazabilidad y son más pequeñas entre más arriba estés. Y también aparece el error. Hay un error cada vez que comparas contra un patrón. Hay otros conceptos, ¿no? Porque aquí estamos hablando de la trazabilidad metrológica, pero allí fíjate que hablan de una cadena. Esa cadena también es un concepto que se llama la cadena de trazabilidad. En esta imagen, cada una de esas calibraciones que se han ido haciendo ascendentemente, pues van a ser un eslabón de esa cadena de trazabilidad. También está el concepto de carta de trazabilidad. Una carta de trazabilidad es una representación gráfica de la cadena, que es justamente lo que estamos viendo en este momento. Estamos viendo una carta de trazabilidad. Bueno, sigamos adelante. Aquí hay algunos ejemplos de un certificado de calibración, de cómo es el resultado de medición. En el concepto de comparabilidad, digamos que tú dices, mira, esa pesa 5 veces más que esta otra pesa que hay a la derecha. ¿Y cómo lo puedes saber? O sea, ¿cómo sabes que realmente tiene una masa 5 veces mayor? ¿Y qué tal que sea 5.1 o 5.001 mayor? O sea, ¿cómo sabes exactamente? Entonces allá hay toda una serie de conceptos como es la exactitud, como es la incertidumbre, y realmente ambas pesas tienen que tener el concepto de trazabilidad metrológica para que puedan ser comparables. Entonces es muy importante este concepto de comparabilidad de metrología y requiere del concepto de trazabilidad metrológica. Luego viene otro concepto que es más exigente, que es el de compatibilidad, pero bueno, aquí no vamos a entrar en ese detalle. Realmente cuando haces las intercomparaciones, estás buscando la compatibilidad de las mediciones. Bien. Bueno, yo creo que acá sí podíamos ver un video un poco para ver todo el paradigma de las unidades. Vamos a ver 2 videos y luego ya pasamos un poco a las cartas de trazabilidad en resistencia. Entonces miremos por favor este que dice Desperate Measures. Another crisis averted thanks to the power of measure. Setting the standard for incredible accuracy and mind-bending precision wherever they go, it's the League of SI Superheroes. Today's episode, Desperate Measures. Practice ended 10 minutes ago. I need to call my parents. Where is my phone? Meanwhile, at the National Institute of Standards and Technology... Keisha's in trouble. What can we do? I have an idea. Quickly! League of International Measurement Units, assemble! More! Professor Second. Monsieur Kilogram! Ms. Ampere. Dr. Kelvin! Meterman. Candela! Let's get to work! We'll need exactly the right elements in the right amounts. Gold, silver, copper, iron, aluminum, chromium. They're all here.
Dr. Kelvin, some help! My pleasure. 1337.15K. That should do it. Yes, excellent. Monsieur Kilogram! Oui, the masses are correct. Where do they go? Here, in the mold. Yes, it's shaping up nicely. Me some beer, some juice, please. Positively. Batteries charged. Professor Second, time to synchronize. Found it. Frequency sync. Let's throw some lumens on the subject. Great work, team. When our powers combine, we can build anything. Yeah. Righto. Oh, here's my phone. Where are you guys? Traffic? Okay, see you soon. Another crisis averted thanks to the power of measurement. Bueno, allí vemos que este video fue generado por el NIS. Quisiera de una vez presentar el siguiente porque como ya veo que se nos está yendo el tiempo, voy a presentarles un segundo video y luego de este, pues retomamos rápidamente ya la parte magistral y vamos ya como cerrando. Entonces, si vamos adelante con el video que dice Scientist to Vote. Lejos hemos... Nuestro hogar. ¿Cuán lejos hemos llegado? Pero ¿cómo llegamos aquí? Medidas. Como humanos, aprendimos a medir antes de aprender a escribir. A través de las medidas, aprendimos a contar. Usamos el sol para medir el tiempo. Y basamos unidades de distancia y peso en objetos terrestres. Las medidas nos ayudaron a convertirnos en negociantes, constructores, astrónomos, navegantes, ingenieros y científicos. La búsqueda por mejores medidas creció con cada invención. Con la adopción de medidas estandarizadas, creamos la economía global. Hoy hemos llegado a un momento crucial para la humanidad. Ya no tendremos que depender de objetos físicos para lograr medidas precisas. Las reglas de la naturaleza operan perfectamente, desde el mundo invisible de lo cuántico hasta los rincones más remotos del universo. Y así mismo deben de operar nuestras medidas. Por primera vez, todas las unidades básicas serán precisamente definidas por las leyes fundamentales de la naturaleza. En el 2018, la comunidad global de la ciencia se reunirá en Versalles para avanzar la ciencia de las medidas para las futuras generaciones. Cualquier persona, en cualquier lugar, podrá medir precisamente masa, temperatura, corriente eléctrica y cantidad de sustancia igual de preciso como ya medimos tiempo y distancia. ¿Cuán lejos hemos llegado? Y si nuestra historia es una indicación de nuestro futuro, nuestras nuevas medidas nos llevarán más lejos de lo que jamás hemos imaginado. Bueno, muy bien.
Entonces vamos a continuar con la parte magistral. Entonces veníamos acá. Este logo que estamos viendo a la derecha, bueno, es una animación, pero no está corriendo. Pero están, digamos, allí, es un logo muy importante porque, como les decía, en 2018 se cambió el sistema, bueno, se hizo la revisión del Sistema Internacional de Unidades y hubo unos cambios muy importantes, unos cambios históricos. Y este logo nos está mostrando las 7 unidades del Sistema Internacional: candela, kilogramo, metro, segundo, amper, kelvin y mol, y las 7 unidades definitorias. Sobre esto podría haber cierto debate desde la física pura, porque se les llamaba constantes fundamentales, pero pues para algunos realmente no todas son constantes fundamentales, ¿no? Por ejemplo, allí ves el número de Avogadro, que no sería una constante fundamental. Entonces, bueno, pues digamos, la Conferencia General de Pesas y Medidas pues ha hablado de constantes definitorias, pero aquí esto nos plantea unos paradigmas históricos o un paradigma histórico muy importante. Bueno, aquí vemos un ejemplo, una pieza gráfica que nos muestra la evolución un poco del sistema internacional. Fíjate que aquí ya el segundo está en términos de una transición electrónica en el átomo de cesio. Acá un poco un resumen, las magnitudes, las unidades, la dimensión, pero voy a avanzar un poco acá. Bueno, esto que estamos viendo acá es una caricatura que he decidido arriesgarme a presentarla. Normalmente la presento en unas instancias un poco más informales, pero pienso que nos puede ser de utilidad. Entonces, vamos a hacer la siguiente caricatura, la siguiente ficción, para comprender un poco los paradigmas del Sistema Internacional de Unidades. Entonces, supongamos, bueno, y el porqué de la caricatura. Cuando esta redefinición se llevó a cabo, los periodistas que venían a Colombia, al Instituto Nacional de Metrología a consultar, les parecía muy raro, por ejemplo, que el kilogramo se estuviera modificando. O sea, ¿por qué modificarías el kilogramo si al fin y al cabo son 1000 gramos? En fin. Entonces veamos un poco esta ficción. Supongamos que tenemos 2 cavernícolas que tienen problemas, tienen desacuerdos por alguna cuestión de linderos, por ejemplo, no sé, ya se están sedentarizando, y ese problema lo resuelven con ese patrón que tenemos allí a la izquierda, que es como una rama y tal, y eso digamos que es muy exitoso porque realmente permite llegar a unos acuerdos y permite que empiece como a funcionar la sociedad. Entonces esa rama, ese patrón lo cuidan muchísimo, es de mucho valor porque permite establecer, digamos, como unos acuerdos allí, en fin, unos acuerdos con las mediciones. Digamos que la sociedad va evolucionando y ese patrón pues se deteriora con el tiempo, aunque es muy exitoso históricamente, pues no se puede mantener, entonces se reemplaza por otro patrón en algún momento de la historia, que es un palo ahí de madera, digamos, lo que hemos puesto ahí, más estable, más confiable, pero pues sigue evolucionando, de pronto no es lo mejor, a lo mejor lo reemplazas por una barra, no sé, de algún metal, de hierro, por ejemplo, de pronto más adelante lo reemplazas por una barra de bronce, y así va evolucionando la sociedad hasta que en algún momento lo reemplazas con una barra de platino iridio, y eso te permite establecer la unidad de medición que es el metro, pues mucho más confiable. Más adelante encuentras que podría ser más conveniente usar una radiación electromagnética y establecer el metro
en términos de un múltiplo de longitudes de onda de esa radiación electromagnética. Pero con el tiempo ves que no es lo mejor, requieres más exactitud, entonces tomas un fotón y estableces el metro en términos de la velocidad c de la luz. Entonces, bueno, pues ahora eres muy civilizado, has avanzado mucho. Esta caricatura que les estoy presentando, pues las últimas partes de la caricatura pues, son reales. Ya ahorita les muestro una diapositiva más real, digamos, pero es para poder enfatizar cuáles serían aquellos paradigmas claves del sistema internacional. Entonces, lo primero, ¿por qué se revisa o se redefine el sistema internacional? Les decía, el kilogramo cambió en 2019. También cambiaron las unidades eléctricas, el ampere también cambió. Entonces, ¿por qué se hace esto? Pues tal vez un poco esta tira cómica que les he presentado lo muestran un poco, ¿no? O sea, se va revisando y se va cambiando, pero se conserva el tamaño. Lo que pasa es que tú lo cambias por una definición que te provee mayor exactitud, mayor confianza. Entonces, ese sería el primer paradigma porque se revisa. Luego viene el segundo paradigma de las constantes. Centrémonos en la velocidad c de la luz. Si tú defines el metro en términos de la velocidad c de la luz, pues la velocidad c es una constante universal, entonces no va a depender si estás en la China, si estás en Alemania, si estás en Colombia, si estás en Marte. Entonces, esto de haber definido el Sistema Internacional de Unidades en términos de constantes es un cambio de paradigma muy importante. El tercer paradigma es la desmaterialización. Es muy importante haber cambiado de ya no depender de unos prototipos físicos. En algún momento se dependía de una barra de platino iridio, pero luego cuando está en términos de una radiación electromagnética, pues eso ya lo puedes realizar en cualquier lugar del planeta. Ya no dependes de un prototipo que está por allá en el BIPM en Francia. Tal vez lo más famoso es el kilogramo porque fue la última magnitud en desmaterializarse, ¿no? Hasta 2018 el kilogramo era una pesa que había allí de platino iridio en el BIPM. Entonces es muy importante este paradigma de la desmaterialización del sistema internacional. Y bueno, hay otro paradigma que yo creo que no me da como el tiempo para explicarlo bien, y es que el sistema internacional es coherente. De pronto me gustaría decirles que el sistema inglés no existe. No hay algo que tú puedas llamar sistema inglés porque no cumple con aquellos criterios establecidos para un sistema de unidades en el vocabulario internacional de metrología, y de hecho tampoco tienes un documento que establezca qué es y en qué consiste el sistema inglés, como si lo existe para el sistema internacional. Bien, un poco la línea de tiempo para la unidad del metro, y ya para finalizar les muestro un poco las cartas de trazabilidad. Claro, estas cartas de trazabilidad son un poco didácticas porque son unas cartas que utilizamos para algún tema de nuestros cursos. Entonces aquí vemos la carta de trazabilidad de resistencia. Vemos un multímetro de mano y vamos viendo cómo a medida que subes vas pasando por diferentes patrones. Entonces tienes un calibrador multifunción, luego tienes una resistencia de aire, luego hay una resistencia patrón en aceite. Estas son unas resistencias que tienes que meter en unos baños especiales para que conserven cierta estabilidad, y esa resistencia, su patrón es el efecto Hall cuántico. O sea, esas resistencias requieren ser calibradas mediante la materialización del efecto Hall cuántico. Aquí podríamos revivir la discusión que ya hicimos de qué es la trazabilidad, de fíjate cómo la incertidumbre va disminuyendo a medida que subes,
La trazabilidad es una trazabilidad del resultado de medida, no es propiamente del multímetro del instrumento, sino es del resultado de medida. Y finalmente, la trazabilidad es hacia el Sistema Internacional de Unidades, o sea, hacia el OHM. Y arriba vemos cómo se realiza el OHM mediante el efecto Hall cuántico con una incertidumbre mucho más pequeña que lo que tenías abajo para un multímetro. Bueno, solo para mostrarles, también está la carta de trazabilidad para tensión eléctrica o lo que entendemos por voltaje. La evolución histórica del ampere, entonces, ¿qué era un ampere hasta antes de 2018? ¿Qué era un ampere? Ahí por ahí dice, fíjate, dice, un ampere es la corriente mantenida entre dos conductores rectos paralelos de longitud infinita, tales que colocados a una distancia de 1 metro generan una fuerza, perdón que no alcanzo a ver bien en este momento, de 2 newtons por metro. Entonces, para un físico esta definición es más o menos intuitiva, ¿no? O sea, tú sabes que un alambre de corriente genera un campo magnético y entre dos alambres de corriente, pues entonces va a haber una fuerza. Entonces, un ampere se definía como la corriente necesaria para que entre dos alambres de corriente infinitos se generara una fuerza de 2 newton. Esa definición se mantuvo hasta 2018. Entonces, en 2018 la definición cambia y el ampere es la unidad de corriente eléctrica del SI y se define estableciendo el valor numérico fijo de la carga del electrón. Es decir, ya no tiene sentido hacer un experimento para medir la carga del electrón. Ahora la carga del electrón es fija. Ya no tiene sentido que tú midas la constante de Planck en términos de otras cosas. Ahora las otras cosas se miden en términos de la constante de Planck. Entonces estas 7 constantes definitorias, no digamos constantes fundamentales, bueno, la de Planck y la velocidad de la luz, pues sí. Allí también aparece la carga del electrón, aparece el delta de nu, que es la que está con el segundo. Son constantes, algunas de ellas fundamentales, otras no. Entonces, constantes definitorias. Entonces, tenemos esta nueva definición del ampere, que para fines prácticos la realización más exacta en este momento es en términos de el efecto Josephson y el efecto Hall cuántico. Eso pues lo mencionamos al comienzo y dijimos cómo había una especie de cisma o de disrupción porque tienes una unidad básica pero que la materializas en términos de otras, entonces es un poco raro. Y actualmente hay otros experimentos que se están desarrollando para también materializar el ampere. En el marco de nuestro proyecto que les comentaba al comienzo, se da en el marco de la segunda revolución cuántica. No me da un poco el discurso para explicar en detalle, pero digamos simplemente que en la primera revolución cuántica defines o explicas los fenómenos microscópicos y entonces desarrollas toda una teoría cuántica. En la segunda revolución cuántica ahora ya no los describes, sino que ahora aspiras a manipularlos con un cierto nivel, ¿no? Con una cierta capacidad. Y en el marco de esta segunda revolución cuántica pues está el triángulo cuántico, donde están pues estos ya las constantes un poco que hemos explicado, estos fenómenos, el efecto Hall cuántico, el efecto Josephson y el efecto túnel, que nos van a materializar pues una serie de unas magnitudes, corriente, tensión, frecuencia, en fin. Con esto pues les he dado una introducción a la metrología y tratando un poco de direccionarlo hacia
hacia las magnitudes eléctricas. El próximo seminario, pues mi colega Mauricio Sáchica ya entrará a explicarles un poco y se irá más por la parte de resistencia, porque es el objetivo del proyecto, ¿no? Cómo materializar resistencia mediante efecto Hall cuántico. Esto era pues lo que tenía para contarles. Estoy atento porque no sé si hay alguna pregunta. Nelson, muchísimas gracias por este seminario formativo e informativo en términos de metrología cuántica, metrología en general y, digamos, las concepciones más contemporáneas de la metrología. Yo tengo para ti una pregunta. A nivel del Instituto Nacional de Metrología, ¿cuáles son los grandes retos que avisoran como institución? Por favor, ¿nos puedes hablar un poco sobre esto? Sí, bueno, como les decía, un instituto de metrología tiene la misión de diseminar la trazabilidad para el país, la trazabilidad metrológica. Entonces, un reto importante es, bueno, eso cómo lo estamos haciendo y cómo lo podemos mejorar. Eso implica, en este momento podríamos definirlo como dos frentes, ¿no? Un primer frente es qué pasa con aquellas magnitudes que no estamos cubriendo, entonces, ¿cómo las cubrimos? En Colombia hay un primer instituto designado para el tema de aire, que es un laboratorio justamente de la Universidad Nacional, sede Medellín, es el primer instituto designado para Colombia, se llama Calaire. Entonces ese es como un primer frente, ¿no? O sea, cómo atendemos nuevas magnitudes, ya sea porque se desarrollen en el Instituto Nacional de Metrología, ya sea porque se creen institutos designados. El segundo frente es cómo mejoramos nuestros patrones para lograr una mejor trazabilidad, y por eso era muy importante el tema de la carta de trazabilidad. Hay laboratorios en Colombia que para obtener trazabilidad envían sus patrones hacia institutos de metrología de otros países porque no tenemos la capacidad. Justamente era el ejemplo que les mostraba, ¿no? Nuestros bloques patrón los enviamos a calibrar al SENAD mediante un sistema interferométrico. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cómo nuestro laboratorio de longitud puede dar ese salto hacia la parte óptica? Porque hasta hace unos años el laboratorio pues está completamente dentro del universo mecánico. Entonces ya hemos hecho algunos avances. El primero de ellos inició con un proyecto de cómo calibrar estos bloques con métodos interferométricos, y luego ya viene el segundo que se da pues justamente en el ámbito de este proyecto, de esa transición a la parte óptica, y pues está lo que se busca es establecer el peine de frecuencias en el laboratorio. Eso mismo pasa con todas las magnitudes, es decir, todas las magnitudes generalmente buscamos establecer el siguiente patrón que no tenemos en la cadena de trazabilidad. Por ejemplo, en potencia, queremos establecer un patrón primario de potencia y que atendería a una serie de patrones que tienen laboratorios secundarios, que en este momento tienen patrones que no podemos calibrar o que no podemos calibrar con la suficiente exactitud. Nelson, en ese mismo sentido, digamos, me gustaría que nos comentaras el vínculo que tiene el Instituto Nacional de Metrología con los medios productivos del país. Y en ese sentido me gustaría que nos mencionaras algunas de las industrias que a bien tengan hoy utilizar los servicios metrológicos con estándares de calidad en su productividad. Bueno,
Nosotros, como somos una entidad pública, hay un concepto que es muy importante para nosotros, porque en Colombia las entidades públicas están organizadas en torno a lo que se llama el modelo integrado de planeación y gestión. Y en ese modelo hay algo que se llama los grupos de valor. Entonces, como cualquier entidad pública, el Instituto Nacional de Metrología tiene que atender a sus grupos de valor. Los grupos de valor en Colombia, ante todo, son los laboratorios, principalmente laboratorios de calibración, pero puede haber otros grupos de valor que se dan en otras instancias, por ejemplo, los laboratorios de las universidades. Y en ese orden de ideas, nuestra principal función es darles trazabilidad. Cada magnitud pues tiene una aplicación en un espectro pues muy amplio de industrias. Claro está que a veces preferimos un discurso más amplio, de no hablar solo de la industria, sino hablar de todos los sectores productivos. Bueno, en ese orden de ideas, hace poco tuvimos una reunión con el SENA y con otras organizaciones donde se discutía un poco el tema de cuáles son las industrias que se benefician o que se deben atender, y algo importante es que un laboratorio de calibración presta servicios a un espectro de industrias muy amplio, porque la magnitud es una, pero las industrias que lo utilizan pues pueden ser muchas. Entonces pues están todas las industrias que requieran patrones de masa, patrones de corriente, patrones de tiempo y frecuencia. Por ejemplo, Avianca calibra algunos de sus patrones con nuestro laboratorio de tiempo y frecuencia. En fin, pues es muy amplio, o sea, no sabría cómo especificarte en este momento nombres de industrias, también la industria de los hidrocarburos, en fin, es muy amplio el espectro, y digamos que el beneficio se da a través de la trazabilidad metrológica. Ok, muy bien. Como para concluir esta parte del Instituto Nacional de Metrología, ¿por qué no nos cuentas un poco, digamos, a nivel de Estado, cuáles son los proyectos que el Instituto Nacional de Metrología tiene en términos de ampliación, de generación de otras oportunidades a nivel futuro, digamos también a nivel de la comunidad, cómo la comunidad puede, digamos, no solamente informarse de lo que hace el Instituto Nacional de Metrología, sino de volverse usuario del sistema de metrología colombiana? Bueno, el instituto es muy activo a través de sus redes sociales. Ustedes pueden buscar la página del instituto por internet, o bueno, si quieren ahorita la pongo por el chat. Y allí pues el instituto está presente pues en las diferentes redes sociales, en Instagram, en YouTube. Entonces esa es una manera de estar un poco enterado de las actividades, de los servicios y de toda la dinámica del instituto. En cuanto a los proyectos, el instituto, bueno, tiene una serie de proyectos internos para mejorar, fortalecer sus magnitudes. Entonces hay un proyecto de fortalecimiento en magnitudes eléctricas, hay otro proyecto para establecer la escala de tiempo del instituto, porque en este momento el instituto, su base, su escala de tiempo es un solo patrón, pero tú puedes intercomparar varios patrones. Entonces tenemos el oscilador atómico de cesio, pero tenemos un proyecto para poder generar la escala. Hay otro proyecto en presión para poder pasar a intervalos no cubiertos en este momento. En este caso se busca cubrir intervalos de presión en vacío. Está un poco el que te comentaba de patrón primario de potencia. Y ese es como un frente de unos proyectos que están en curso. Y ya como en otro frente, el instituto ha tratado de aplicar a las convocatorias, por ejemplo, el Sistema General de Regalías, y pues por excelencia esta
es un hito muy importante para el instituto, esta convocatoria 28 del 2022, porque es la única convocatoria del Sistema General de Regalías que el instituto se ha ganado. Hemos aplicado a otras, hay otros esfuerzos en otras direcciones. También ahorita estamos en un proyecto con Euramed, con algunos institutos europeos, pero digamos que así como una cosa ya bastante aterrizada, digamos, que nos hayamos ganado pues una cosa de cierta envergadura, pues está este proyecto que les mostraba al comienzo. Pues muchísimas gracias, Nelson, por este espacio que nos has brindado en este seminario continuo de efecto Hall cuántico. ¿Me confirmas, Cristian, si hay alguna pregunta adicional, sino para dar cierre al seminario? No tenemos más preguntas, profe. Vale, Cristian. Entonces, agradecerle al Instituto Nacional de Metrología y en particular a Nelson por este seminario que nos ha presentado hoy, y están cordialmente invitados para nuestro próximo seminario. ¿Nos recuerdas la fecha, Cristian, del próximo seminario? Nuestro próximo seminario es dentro de 15 días. Dentro de 8 días lo tenemos porque es festivo y continúa el colega del doctor Nelson en este mismo tema. Creo que es el 18. El 18 de noviembre. Entonces están cordialmente invitados. Nuevamente gracias a Nelson y que tengan una bonita tarde. Gracias, muy amables.